Saludamos también al representante de la empresa Cessens. Es un equipo multidisciplinar de ingeniería de software y hardware para aplicación de diferentes sectores, también agrícola. Es en este mundo en el que estamos centrados. Han participado en muchos proyectos público-privados. Después vamos a dar cuenta también de uno de ellos con nuestra siguiente invitada para la monitorización agroclimática y de suelo. Nicolás Molina es ingeniero agrónomo y del Departamento Comercial. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes desde CESEN por la invitación para participar dentro de este foro de I+D Agro que es tan necesario para mostrar lo que hacemos. Mildew. Hemos hablado ahora mismo de lo que tiene que ver con el viñedo, de lo importante que es para nosotros y para nuestra tierra el cuidado del viñedo. Ustedes, este es un caso de éxito, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo por la regulación del regadío. Antes, cuando hablaban en una primera mesa sobre regadío, me estaba acordando yo mucho de este proyecto de Nicolás. Sí, mira, en el caso del mildiu es una enfermedad que se trata de manera convencional a través de tratamientos preventivos siguiendo un calendario a tiempo fijo, ¿no? Lo que lleva en consecuencia a tratamientos innecesarios con sus respectivos costes económicos y medioambientales, ¿no? Por ejemplo, residuos en suelo, filtración hacia los acuíferos y demás. Y bueno, en el caso del mildiu nace la necesidad de darle una solución a los viticultores riojanos para poder tomar una serie de medidas que sean más eficientes, ¿no? Y bueno, es por eso que a través de los modelos predictivos, como es en este caso del mildiu, nos basamos en estaciones agroclimáticas que colocamos en las parcelas, en los viñedos, y tomamos datos que se envían de manera a tiempo real a una plataforma, a una cloud. Esos datos son tomados por nuestros servidores, se genera una información, ¿no? Y esa información que es útil se vuelca en una aplicación móvil. Puntualmente, en este caso, nosotros podemos predecir el riesgo de esta enfermedad y en el caso de que existiese ese riesgo se da a conocer a través de una notificación, de un SMS, de un correo electrónico a los agricultores, a los técnicos, a las bodegas, para poder decidir si hacen un tratamiento de manera eficiente, o sea, en el momento preciso. Digamos, esto es como nos dicen en las personas, ¿no? El tratamiento en el campo, digamos, como lo que hacemos con las personas, ¿no? Es de diagnosticar para luego tomar un medicamento, no estar tomando de forma preventiva algo que incluso puede dañar, ¿no? Sí. Precisamente al viñedo si lo hacemos de forma indiscriminada, ¿no? Simplemente por prevención, sin diagnosticar que realmente está la enfermedad. Más allá de que cuando sale ya la enfermedad y es visible, llevará ya como 7 o 10 días afectando a la Efectivamente, planta, ¿no? A través de este tipo de modelos de predicción nosotros nos podemos anticipar a que aparezcan esos síntomas en el orden de 3, 4, 5 días y poder hacer un tratamiento preventivo, bueno, como te comentaba, de manera mucho más eficaz, con un riesgo concreto de la aparición de esa enfermedad. Queríamos contar este caso de éxito, pero luego hay otro que ha surgido y es compartido, además. Entonces, pero voy a presentar primero a Vanessa para que así lo podamos compartir, ese siguiente caso de éxito. Es representante del SIAR, el Servicio de Informática Agroclimática del Gobierno de La Rioja. Vanessa Tobar, es ingeniera agrónoma en este servicio. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos y muy contentos de asistir. Sí, trabajo en el Servicio de Información Agroclimática de La Rioja y una parte de nuestro trabajo la dedicamos a desarrollar herramientas de ayuda a la decisión en el ámbito agrario. Para ello utilizamos una red de estaciones que gestionamos, estaciones climáticas ubicadas en el territorio agrícola. Son 22 estaciones de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja
Y nos basamos en sus datos, los datos que recogemos en esas estaciones para desarrollar esas herramientas. Trabajamos en 2 vías principalmente, en riego y en enfermedades. Y lo que comentabas que compartimos sí, es un proyecto en el que colaboramos con CESENS y otros agentes del sector y sí, es un proyecto que se llama UMECFOL. Ahora hablamos de ese proyecto, pero sí que decía antes Diego que dentro de 10 años igual vamos a tener que pensarnos, ¿no?, en el precio que está el agua, ¿no? De hecho, el OptiAqua, ¿no?, Sí. que es así como se denomina, que es muy gráfico, además, Vanessa, viene precisamente a trabajar en esto. Es un caso de éxito ya en una comunidad de regantes del Najerilla. Sí. Está aplicado y el objetivo es que está dando tan buenos resultados que el objetivo pasa precisamente por ampliarlo a todo el territorio, ¿no? Eso es lo que os gustaría, Vanessa. Eso es una herramienta que hemos desarrollado también en un proyecto de innovación del Plan de Desarrollo Rural de La Rioja junto con otros agentes del sector y es en la línea de mejora de eficiencia en el riego. Trabajamos, bueno, uno de los participantes del proyecto es una comunidad de regantes, la del Najerilla es la del sector tercero, tramo tercero, de la margen izquierda del Najerilla, y allí se ha instalado esta herramienta, es un software, y el objetivo de la herramienta es pues optimizar el uso del agua y lo que les aporta a los agricultores que reciben la información en el teléfono móvil es las necesidades de agua de su cultivo a nivel de parcela, de su parcela. En esta herramienta se integran datos de diferentes fuentes y el más importante, bueno, uno de ellos es el aporte de riego que ellos están dando en su propia parcela. Qué importante es el análisis de los datos, ¿no? Muy importante y complicado, sí, muchas veces. Para nosotros, en estas herramientas, una de las mayores dificultades es la integración de la información, la búsqueda de la información e integración. Y en esta en concreto fue lo más difícil y el automatizar la llegada de esa información al sistema que calcula que al final nos da las necesidades de riegos ha sido lo más complicado, porque en el tema de digitalización que hablábamos antes y se hablaba en las otras mesas, al final es un punto complicado y que no hay que olvidar y en el mundo agrario igual además es más difícil. Hay mucha información, proviene de diferentes fuentes, es muy diferente y hay que integrarla pues, en un sitio para poder darle salida. Vanessa, ¿qué es, o Nicolás, qué es UMECFOL? Pues UMECFOL es un proyecto, otro proyecto de desarrollo y en él se ha intentado, estamos desarrollando un sensor que mide la humectación de hoja en los cultivos, que la humedad del cultivo para el desarrollo que es muy determinante del desarrollo de enfermedades junto con otros parámetros climáticos. Pero la dificultad de este parámetro es que es muy local, depende mucho de la particularidad de la parcela. Nosotros desde el Servicio de Información Agroclimática trabajamos con datos generales, de estaciones generales, y la dificultad, vemos que una mejora, un avance por donde se puede mejorar es integrar, particularizar más la información y precisar más, y sobre todo es con la humedad de las parcelas. Y por eso se ha desarrollado este sensor, que el objetivo es que mida la humedad de la propia parcela e integre los datos en el cálculo de los modelos de predicción. Lo hemos desarrollado con CESENS, también está la denominación de peras de rincón, Asaja también participa. Colaboración público-privada, ¿no? Exactamente, exactamente. En el caso de UMECFOL se centra originalmente en una enfermedad conocida con un impacto económico muy importante, como es el caso de la mancha negra del peral, aunque luego se pueda extrapolar a otro tipo de enfermedades. Esa enfermedad tiene un modelo predictivo llamado BCP-CAST, en donde toma datos agroclimáticos que se pueden tomar de las estaciones del CIAR, por ejemplo, que son muy uniformes y muy homogéneos en superficies muy grandes, como es el caso de la temperatura. Pero también necesita el dato de la humectación de hoja, algo que es propio de cada parcela, ¿no?, que puede variar de una parcela a la siguiente. Entonces, bajo esa necesidad,
nace este proyecto UMECFOL, que tiene como objetivo general desarrollar un sensor que sea autónomo, fiable, de fácil uso y de muy bajo costo, ¿no? Que nos permita tener ese dato de humectación de hoja y generar un porcentaje del riesgo de la enfermedad que el agricultor lo va a poder visualizar en una aplicación móvil de manera fácil, muy amable y muy intuitiva. Diego, el análisis de datos yo creo que es fundamental, ¿no? Para todos ustedes, para las empresas, ¿no? Que trabajan precisamente en todo lo que tiene que ver predecir, ¿no? Y saber con antelación, ¿no? Y diagnosticar que todo vaya bien. En el caso de la materia fotovoltaica, ¿no? Entiendo que también saber el tiempo que va a hacer, de qué manera, sí, de hecho, esto es fundamental para autogestionarse, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la fotovoltaica se sustenta. Bueno, uno de los principales éxitos de la fotovoltaica sobre el resto de las energías renovables es el grado de predictibilidad que tiene la generación del recurso fotovoltaico. Es decir, es muy sencillo y es muy público, muy fácil acceder a una base de datos con una gran cantidad de datos de gran fiabilidad, donde conozcamos la media de irradiación que tiene cada territorio a nivel local en cualquier sitio de la península ibérica y, es más, te diría, de Europa y del mundo entero, ¿no? Y aquí España y La Rioja tenemos buen terreno, ¿no? para ello, ¿no? En España tenemos el mejor de Europa, en La Rioja tenemos un muy buen terreno y bueno, a ver, un poco lo que te comentaba es la predictibilidad de esto se basa en una herramienta como se llama el SIGPAC, que es una herramienta pública de la Unión Europea que está a disposición de todo el público, donde te puedes informar ya no solo de la cantidad de irradiación que tienes por metro cuadrado en cualquier lugar de Europa y del mundo, sino que además puedes aplicar modelos de predicción de generación en base a una estimación de un determinado tipo de planta solar, de parque solar, de instalación de autoconsumo, etc., etc. Digamos, en la parte del autoconsumo, la otra parte de datos que falta importante la aporta el cliente, que es qué consumo tengo. Porque claro, yo tengo que adaptar toda esa generación que vas a tener como potencial generador y tu tejado y tu cubierta y las medidas que yo hago, la voy a tener que adaptar después a cuál es tu consumo real, ¿no? Para eso necesitamos todos los datos de tu consumo, son un poquito más difíciles y complicados de conseguir, pero bueno, yo creo que se están dando grandes pasos para facilitar esos datos. Y bueno, sí, es fundamental. El problema es cuando esos datos los tiene que observar el cliente, ¿no? Llamémosle cliente así en general porque vemos cómo estamos hablando de diferentes sectores, ¿no? Porque decíais que era tan fácil como ver una página web o que le llega a través de mail, ¿no? Es que esto es sorprendente, ¿no? O sea, es tener toda la información en tu móvil, ¿no? En un determinado momento, Vanessa. Sí, ahora tendemos hacia eso, claro, y todo lo consultamos en el teléfono y es la forma más rápida y más fácil para todos. Puedes estar de vacaciones y saber perfectamente lo que te va a pasar o te está pasando, ¿no? Eso es. En nuestro caso, sí, las herramientas que desarrollamos las orientamos un poco a eso. Bueno, en el caso de enfermedades tenemos como dos líneas de trabajo. Una de ellas, para enviar la información a los usuarios, ha sido a través de email, y en el otro caso, bueno, no he hablado de los modelos que tenemos en marcha, son moteado en manzano, mancha negra en peral, y luego tenemos oidio en viña y roya amarilla en trigo. Entonces, el moteado y la mancha negra se los enviamos directamente a los usuarios que tenemos dados de alta en nuestra base de datos que quieren recibir la información, y en el caso de oidio y de roya lo publicamos directamente en la página web y lo consultan ahí, publicamos ahí los niveles de riesgo. Y ellos es a nivel regional y a partir de los datos que tenemos en la red de estaciones. Y luego la interpretación de la información que comentabas. Eso es difícil, por ¿no? parte de Esa los transferencia usuarios. que hablábamos Sí, antes. la transferencia, que es algo muy importante, como antes ha quedado, se ha comentado. Pues es que sí es cierto que a veces es muy difícil el transmitir, el darles la información precisa y de una manera fácil, rápida y que sea entendible.
Y es algo que tienes que tener muy en cuenta cuando estás desarrollando todo este tipo de herramientas, porque si no, al final esa herramienta no va a ser útil. Y luego no olvidarte de que sea precisa también. O sea, que hay que complementar un poco todo. A Nicolás y a Diego, ¿no? Las empresas, ¿no? Lo complicado que es explicar que hay que realizar una inversión, pero para luego conseguir una mayor rentabilidad, ¿no? Sí, bueno, Será complicado. hay de todo. Cada empresa es un mundo y cada empresa te pide una cosa completamente distinta. Me hace mucha gracia porque cuando a veces presentamos proyectos de autoconsumo o inversiones en renovables en cualquier otro sector, como la que te comentaré ahora de Cerceda, me sorprende porque yo mismo muchas veces participo de esa gestión previa, ese predimensionamiento comercial, y cuando vamos al cliente a ofrecerle, pues bueno, vamos un poco cegados por lo que es el momento económico y tal, y vamos a enseñar las cifras, mira, te ahorras todo esto y tal. Y algunos clientes nos sorprenden y pasan a la otra página, que es donde pone las emisiones de CO2, la reducción de la huella de carbono, las equivalencias en hectáreas de árboles y tal. Me dicen, sí, pero esto también es que me interesa, porque realmente igual su problema energético, aunque un problema energético es un problema general de todos, si bien es cierto, y por ejemplo, ahí el mundo del vino siempre ha tirado mucho de nosotros, porque las bodegas están muy implicadas con todo el tema del autoconsumo y son uno de nuestros principales clientes, pero sí que es cierto que no les importa tanto el aspecto económico, porque no es el gasto energético el principal gasto de una bodega, sino que les importa mucho más el aspecto medioambiental y cómo eso se puede transmitir al cliente final, para que sea consciente de que no solo está consumiendo un producto bueno en sabor y un producto bueno en calidad, sino que además está consumiendo un producto que tiene una trazabilidad o un impacto medioambiental muy reducido. En el caso de Cerceda, ¿no? Que nos querías comentar. En el caso de Cerceda, sí, es muy curioso. Bueno, Aresola, la parte de energía solar fotovoltaica, se desarrolla en todos los campos de las energías renovables. No siendo una energía renovable, si consideramos que la generación sostenible de energía también es un campo de actuación que entra dentro de nuestra competencia. Y bueno, pues hace poco inauguramos la primera planta de gasificación de harinas cárnicas de tipo 1, que son uno de los residuos más nocivos que hay de la industria agroalimentaria, de la industria agropecuaria, ¿no? Y para que me entiendas, cuando el final del proceso de la cadena alimentaria, de la cadena agroalimentaria en agropecuaria, es el rendering, es el procesado último de las harinas cárnicas, que sirve pues para elaboración de productos para el mundo de la cosmética, para el mundo de la farmacia, etcétera, pero al final llegamos a un subproducto que solo se puede gestionar en un vertedero especializado, que además es muy costoso económicamente, que son las harinas cárnicas de tipo C1, que además son excesivamente contaminantes para cualquier otra actividad. Y que no están muy bien vistas, ¿no? No están nada bien vistas, pero bueno, es un producto de nuestra actividad. Entonces, a lo que comentabas, fue extraordinariamente complicado explicarle al cliente cómo de algo que él estaba gestionando en un vertedero y que veía que no tenía otra forma de hacerlo, él iba a conseguir generar pues prácticamente el 80% de la energía que necesita para su proceso. Es un proceso térmico, en este caso no estamos hablando de un proceso eléctrico como en la fotovoltaica, sino que él iba a generar el 80% de la energía, iba a sustituir el gas, que ahora es tan costoso, por su propio subproducto, iba a evitar el gasto de llevar esas harinas cárnicas contaminantes y tan contaminantes a vertedero, y además en unos volúmenes estamos hablando de prácticamente 6.000, 7.000 toneladas anuales de harinas cárnicas para gestionar en vertedero, que en vertedero, bueno, ya sabemos cómo se gestionan las cosas, ¿no? Entonces, al respecto de lo que comentabas de explicar, pues bueno, la fotovoltaica a día de hoy ya no es una rara avis, se conoce, pero cuando queremos desarrollar estos proyectos más innovadores en un mundo que ya está como muy cerrado, muy estandarizado, cuesta muchísimo entrar y explicar, pues bueno, porque son muy disruptivos y muy novedosos, a mente que también sean buenos. Nicolás, experiencias parecidas a lo que dice Sí, en Diego. cuanto a lo que es las inversiones, CESEN no es una inversión muy costosa y que está 100% justificada, ¿no? Por ejemplo, como hablamos en el caso del riego, que hoy en día es un recurso escaso, que también lleva aparejado un gasto de energía muy importante. CESEN te permite hacer una recomendación de riego, porque puede calcular el balance hídrico, ¿no? Teniendo en cuenta, cuantificando las entradas a través de pluviómetros o caudalímetros en caso que haya riego, y poder cuantificar las salidas calculando la evapotranspiración.
Eso, además de tener sensores de suelos que nos permiten conocer el contenido volumétrico, o sea, el agua útil que tiene nuestro perfil de suelo y saber cuánto necesitamos regar para poder llevar ese contenido a capacidad de campo, a punto de saturación, a donde nosotros querramos. Podemos fijar parámetros en donde nosotros le decimos cuando el contenido de agua baje hasta este punto, se pueda programar un riego y de esa manera poder ahorrar agua y poder ahorrar energía. Entonces creo que la inversión está más que justificada. Vanessa, ustedes que se dedican a la búsqueda continua de herramientas, ¿no?, para facilitar todo esto que hablamos, entiendo que será magnífico, ¿no?, que haya empresas, en este caso como los ejemplos que aquí tenemos, ¿no?, que apuesten, ¿no?, por innovar, por la sostenibilidad, por el desarrollo, por estos términos que estamos todo el día comentando aquí en esta jornada, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene que haber empresas que dinamicen todo esto y que desarrollen pues, nuevas tecnologías y las pongan en marcha, porque sí, al final las empresas son motores que desarrollan nuevas herramientas y que son fundamentales, fundamentales, ¿no? En todo esto, sí. En esa transferencia del conocimiento que hablábamos, sí, son fundamentales, sobre todo para generar ese eslabón que nos una toda la cadena que hoy hemos intentado, por lo menos aquí, trasladar y tener cada uno de esos eslabones. Diego Luezas, muchísimas gracias por acompañarnos por parte de la empresa Aresol, también a Nicolás Molina de CESENS y Vanessa Tovar. Ha sido un placer encontrarnos aquí y hablar de ese desarrollo tan fantástico, de esas herramientas por parte de SIAR, el Servicio de Atención Informática. Así que muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.